Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 6 de diciembre del 2023 y estos son nuestros titulares. El Vaticano ha anunciado que la salud del Papa ha mejorado, pero que aún necesita reposo. Días antes se había anulado su participación en el encuentro en Dubái. El presidente de los obispos alemanes ha criticado a su homólogo polaco por haber escrito al Papa denunciando lo que está sucediendo en el sínodo alemán. Un obispo norteamericano ha advertido a una universidad femenina de su diócesis que no puede seguir siendo católica si admite a hombres que se consideran mujeres. Un teólogo jesuita, profesor en la Gregoriana, ha señalado que el método empleado en el sínodo no es el adecuado para profundizar en temas teológicos. El Papa está notablemente recuperado de su bronquitis, pero ha necesitado antibióticos y reposo, por lo cual anuló su visita a Dubái para la cumbre del cambio climático. Aunque el estado de salud, según la oficina de prensa, ha mejorado, los médicos pidieron al Papa que no realizara el viaje a Dubái. El Santo Padre ha seguido tomando antibióticos para eliminar la bronquitis aguda que ha padecido. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, comunicó la semana pasada que el viaje del Papa Francisco a Dubái, con motivo de la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, previsto para el 1 de diciembre, había sido cancelada por prescripción médica. En lugar del Papa, ha participado en dicha reunión el secretario de Estado, Cardenal Parolin, que pidió a los participantes un esfuerzo para llegar a acuerdos concretos que eviten el deterioro del clima en el planeta. La cumbre de Dubái sobre el cambio climático ha mostrado una gran contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. El total de las delegaciones, incluidos los equipos de seguridad de los asistentes y el de los del país anfitrión, ha alcanzado una cifra de 80.000 personas, lo cual no solo representa un gigantesco gasto, sino también un aumento de la contaminación por los vuelos en avión. Los obispos polacos están preocupados por el contagio de la crisis de la Iglesia alemana y han escrito al Papa. Los alemanes han respondido criticando a los polacos. El presidente de los obispos polacos, Monseñor Gadecki, ha escrito al Papa alertando del riesgo que tiene, para su país y para la Iglesia entera, lo que está sucediendo con el sínodo alemán. Esta carta era desconocida hasta que el presidente de los obispos alemanes no ha hablado de ella, criticando que Gadecki se haya atrevido a eso sin hablar primero con él. Monseñor Batzin, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ha acusado al presidente de la Conferencia Episcopal Polaca de tener un comportamiento antisinodal y no fraternal. El obispo alemán se queja de que durante el sínodo Gadecki no le habló nada de esta carta. Me pregunto, dice Batzin, ¿con qué derecho el presidente de la Conferencia Episcopal de una iglesia se atreve a juzgar la catolicidad de otra iglesia y su episcopado? Permíteme aclarar que considero la carta del arzobispo como una grave transgresión de su autoridad. Según el obispo alemán, el sínodo de su país es perfectamente católico. La realidad es exactamente la contraria. Por eso, el Vaticano ha criticado repetidamente el camino sinodal. Recientemente, el secretario de Estado, Cardenal Parolin, enfatizó que temas como la ordenación de mujeres y actos homosexuales no están sujetos a discusión. Monseñor Ruades ha advertido a una universidad femenina de su diócesis que puede perder el título de católica si admite a hombres que dicen ser mujeres. Monseñor Kevin Rhodes, obispo de Fort Wayne South Bend, ha hecho público un comunicado condenando la decisión de una universidad católica para mujeres de su diócesis de admitir alumnos que nacieron varones y se autoidentifican como mujeres. Instó a la Universidad St. Mary a corregir su política de admisiones en fidelidad a la identidad y misión católicas que se les encarga proteger,
y a rechazar las ideologías de género que contradicen las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la persona humana, el sexo y el género. El prelado, que lamenta que no se le haya consultado la medida, explica cuál es la postura de la Iglesia sobre la transexualidad y desmonta la burda justificación basada en textos del Papa por parte del presidente de la universidad, recordando cuál es la verdadera postura del pontífice en cuanto a esta cuestión. El deseo de la Universidad St. Mary de mostrar hospitalidad a las personas que se identifican como transgénero no es el problema. El problema es que un colegio católico para mujeres abrace una definición de mujer que no es católica. El método empleado en el reciente sínodo de los obispos no es el adecuado para profundizar en temas teológicos, ha afirmado un jesuita profesor en la Gregoriana. El padre Anthony Lusbardi, sacerdote jesuita y profesor de teología sacramental en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, ha declarado que el discernimiento comunitario, método usado en la primera sesión del sínodo sobre sinodalidad, fue desarrollado hace varias décadas por jesuitas en Canadá y tiene sus limitaciones. El religioso aclaró que aunque el método fue pionero y lo hicieron personas formadas en la espiritualidad ignaciana, no se remonta hasta San Ignacio de Loyola. Además, calificó el método de útil en algunas situaciones, pero menos en otras. La idea del discernimiento comunitario, explicó Lusbardi, es que en lugar de simplemente iniciar una discusión sobre un tema, como podría suceder en cualquier reunión de negocios, quienes participan se tomarán un tiempo para rezar individualmente en silencio. Luego volverán a reunirse y cada persona compartirá el fruto de su oración mientras que los demás escucharán sin interrupciones. Después de que todos hayan tenido la oportunidad de hablar, puede haber una segunda ronda de intercambio, donde las personas describen sus propias reacciones a lo que otros han compartido, explicó. Esto no es una discusión de los problemas, por lo que no es el momento para exponer desacuerdos, sino una presentación de los propios movimientos interiores. El énfasis está en comprenderse antes de buscar una solución a los problemas. Una de las características distintivas del método es el énfasis que pone en la escucha, explicó Lusbardi, que añadió que el método puede ser muy útil para establecer un buen tono entre los participantes en una reunión y en un entorno parroquial o diocesano, antes de sumergirse en los detalles concretos, también podría ser útil. El jesuita explicó que también ve algunas desventajas en el método. Si bien es excelente para ayudar a las personas a entenderse mejor, no es adecuado para razonamientos teológicos o prácticos cuidadosos o complejos. Hacer eso requiere un pensamiento crítico, que sopesa los pros y los contras de lo que las personas dicen. También requiere un grado de objetividad que este método no está bien preparado para proporcionar, dijo. Una teología sólida siempre debe hacer la pregunta: puede sonar bien, ¿pero es verdad? A veces las personas tienen ideas perjudiciales, aunque pueden ser útil escucharlas. En algún momento es irresponsable y poco caritativo no corregir el daño. El método no puede sustituir la evidencia empírica, la revelación o la enseñanza de la Iglesia, agregó, recordando que San Ignacio fue muy claro en que no todas las cosas son objeto adecuado para el discernimiento. Si algo es pecado, no discernimos si hacerlo o no, explicó Lusbardi. Si has hecho un compromiso, no discernimos si ser fiel a él o no, solo discernimos entre cosas que son buenas. Si lo que te ocurre en la oración contradice lo que ha sido revelado por Jesucristo, entonces no es obra del Espíritu Santo, dijo. Advirtió que porque el método produce una experiencia positiva de compartir la fe, a veces puede llevar a tomar decisiones ingenuas. El hecho de que algo ocurra en la oración no significa que sea la voluntad de Dios. Necesita ser probado por la verdad objetiva y el razonamiento, y a veces necesitamos ser autocríticos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el enfrentamiento entre los presidentes de las conferencias episcopales de Polonia y Alemania. La Iglesia en Polonia ha sido siempre un bastión de fe y de ortodoxia. Ha sido una Iglesia que, como dice su lema,
siempre ha sido fiel, semper fidelis. Una iglesia capaz de producir en las últimas décadas santos de la talla de un padre Kolbe, de Faustina Kowalska, del padre Popieluszko o de Juan Pablo II. Una iglesia que resistió firmemente la invasión de Hitler y la invasión de Stalin, que se aliaron para conquistarla y repartírsela. Una iglesia que sorprendió al mundo cuando en aquella famosa huelga del sindicato Solidaridad se veía a los obreros de los astilleros de Danzig comulgar de rodillas. Aquello fue la puntilla para el imperio soviético. Los obreros comulgando de rodillas en un país que llevaba décadas sometido a la tiranía soviética, a la tiranía comunista. Cuando cayó el muro, en el año 89, en buena medida gracias a Polonia, a San Juan Pablo II, cuando cayó el muro de Berlín, la Iglesia católica en Polonia parecía estar irremediablemente orientada a sucumbir como habían hecho las naciones de Europa Occidental. Y no fue así. Durante años ha seguido manteniéndose con las iglesias llenas y con los seminarios llenos. Sin embargo, los últimos datos no son buenos. La práctica religiosa ha empezado a caer y en algunos sitios bastante, y los seminarios también están resintiéndose. Por supuesto, nada que ver con la espantosa crisis que afecta a la práctica totalidad de las naciones europeas, pero desde luego no ya como era hasta hace relativamente poco. Los obispos polacos saben muy bien cuál es la causa del problema, de dónde viene el virus que también a ellos les está afectando, de la otra orilla del río Oder, es decir, de sus vecinos, los alemanes. Es el virus del relativismo que, por cierto, denunció admirablemente un alemán, Benedicto XVI, y lo hizo cuando era todavía cardenal Ratzinger. Es el virus, el del relativismo, que se transforma en dictadura del relativismo y que viene unido, acompañado del secularismo, del laicismo. Pero los obispos polacos no están dispuestos a dejarse someter y avasallar por sus vecinos alemanes. El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, arzobispo de Poznań, Monseñor Gadecki, ha escrito una carta al Papa hablando de esta situación, del peligro para su país y para la Iglesia entera, hablando del contagio que el sínodo alemán está provocando, del riesgo que el sínodo alemán trae para el conjunto de la Iglesia y del peligro real de un cisma. La respuesta de Monseñor Backing, el presidente de los obispos alemanes, ha sido inmediata. Le ha acusado de casi de traición. Que por qué no se lo dijo a él a la cara cuando se vieron en Roma durante el sínodo, que por qué ha tenido que escribir al Papa a sus espaldas. Le ha venido a decir que se meta en sus asuntos y que les deje a ellos, a los alemanes, seguir su camino sinodal, porque, según ellos, ese camino sinodal alemán es ya la nueva luz del mundo. Ya no es Jesucristo la luz del mundo, sino que ahora es el camino sinodal alemán, la nueva luz del mundo. La nueva luz que permitirá que queden atrás las oscuridades, las tinieblas de la Iglesia preconciliar, esas tinieblas horrorosas que para ellos son síntoma
de represión. Los polacos no se van a resignar, están decididos a plantar cara, porque saben lo que significa la invasión alemana, que en otro tiempo fue militar y que hoy es ideológica, y que afecta a toda la sociedad y no solamente a la Iglesia, pero también a la Iglesia. Y yo creo que nosotros haríamos bien en imitar a los polacos y en no dejarnos someter por esta invasión ideológica que tiene su origen en Alemania, aunque no solo en Alemania. Otro sitio donde no se van a dejar someter es Estados Unidos. Uno de los obispos quizá desconocido, pero más brillante e interesante del episcopado norteamericano es el obispo de Fort Wayne, South Bend, Monseñor Roades. En su diócesis hay grandes universidades, por ejemplo la Universidad de Notre Dame, pero también hay una universidad católica femenina que ha decidido abrir las puertas a los hombres que se dicen o que se sienten mujeres. El obispo ha recordado cuál es la enseñanza de la Iglesia sobre la ideología de género. Ha recordado lo que tantas veces además ha dicho el Papa Francisco. Solo hay el género masculino y el género femenino, y es el género con el que se nace, es el género que nos da nuestra biología. Es la enseñanza de la Iglesia, insisto, es la enseñanza que tantas veces ha repetido el Papa Francisco. Bueno, pues Monseñor Roades les ha dicho a los de esta universidad que si quieren seguir llamándose Universidad Católica, tienen que ser fieles a la doctrina y a la enseñanza de la Iglesia. Otro, por lo tanto, que no se rinde. De Roma esta semana han llegado una noticia y un rumor. La noticia ha sido la salud del Papa. Al final ha sido reconocido así, una bronquitis aguda. Debido a ello, el equipo médico ha recomendado al Papa descanso y se ha anulado el viaje que tenía previsto hacer a la cumbre de Dubái sobre el clima. Eso no significa que el Papa no haya tenido todavía durante estos días audiencias, las ha tenido y algunas interesantes. Pero al menos que ese viaje, que lógicamente era un viaje intenso y pesado, se ha anulado. Sin embargo, todo parece indicar, al menos en este momento, que el Papa está fuera de peligro y que se recupera perfectamente. Lo otro no ha sido una noticia, sino un rumor que parece que es consistente, pero que al fin y al cabo es un rumor. No me gusta mucho hablar de rumores porque con frecuencia no suceden o son simplemente globos sonda para ver qué efecto podría tener si se produjeran. Me refiero al rumor insistente, incluso anunciado públicamente por una persona muy próxima al Papa, como es su historiador de cabecera, su biógrafo de cabecera. El rumor es que le van a quitar al cardenal Burke la casa y el sueldo. Él vive en un apartamento muy cerca del Vaticano, muy cerca de la Plaza de San Pedro. Le van a quitar la casa y el sueldo porque supuestamente está aprovechando eso para atacar al Papa y a la Iglesia. Repito, rumores. Quiero decir lo mismo que dije cuando a Monseñor Strickland le destituyeron de la diócesis de Tyler. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? ¿Es inteligente eso? ¿Es eficaz? Estoy seguro de que el cardenal Burke tiene suficientes amigos en Estados Unidos y no solo allí, que van a cubrir con creces las necesidades que él tenga, tanto de vivienda, en donde él quiera, como también de dinero. No creo que en ese punto el cardenal Burke salga perjudicado en lo más mínimo. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la enseñanza? ¿A quién de verdad perjudicaría eso en caso de producirse? Un viejo refrán español
dice: ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Creo que en este caso, como en muchos otros, la sabiduría popular merece la pena ser escuchada. Pero creo que lo más importante es que estamos a punto de entrar ya en el Adviento. El Adviento es, por encima de otras muchas cosas maravillosas, es el tiempo de la virtud de la esperanza. Cuando ya esté casi llegando la Navidad, celebraremos la fiesta de la Virgen de la Esperanza. En España se le llama María de la O, la Virgen de la Esperanza. Y a una mujer embarazada se dice que está en estado de buena esperanza. El Adviento es el tiempo de la esperanza. A veces es, como decía el escritor francés Bernanos, el del Diario de un cura rural, a veces es la gran esperanza o la esperanza heroica. Por tu situación personal, de tu familia, de tu trabajo, de tu salud, de tu edad, de tu país, o por tu situación colectiva de la Iglesia, es el momento de decir: Señor, yo creo en ti y yo confío en ti. Porque la esperanza no defrauda, decía San Pablo, no defrauda. Y aquel que nació en la cueva de Belén era la esperanza del mundo, y sin embargo nadie lo hubiera dicho. Todo el mundo hubiera visto simplemente un bebé recién nacido en unas condiciones de pobreza extrema y que necesitaba de todo y no tenía nada. En cambio, era Él el que lo tenía todo y el que venía a darnos a nosotros, que creemos que lo tenemos todo, lo único que no tenemos, que es precisamente la esperanza. Feliz Adviento. Feliz época de la esperanza que no defrauda y que a veces puede ser heroica y que a veces tiene que ser la gran esperanza. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va aconteciendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página de noticias www.magnifica.tv. Seguiremos informándoles de lo que acontece en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.